pero van montándose los procesos. El fin de semana fue rico también en información en materia de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Fue tal vez el evento más importante con la extensión de la emergencia por 12 días. Las historias que salen de ahí son buenas. Ahí parece que hubo mucho de todo. Mucho juego político, mucho pulso. Inició con un acto de la botellada. Señor Botello, Sí, Botello fue el día anterior. Sí. Aquí tenemos que revisar, ¿no? Bueno, porque al final Botello no votó. Aquí tenemos que revisar. Botello quiso entrar con una pancarta, hizo un desorden ahí. La verdad es que Botello es una vergüenza de diputado. Una vergüenza de diputado. Es un individuo realmente execrable. Y yo creo que eso no es solamente su condición de hombre público, sino incluso su forma como se maneja. Porque un día un tiroteo por allá, estaba presente el hombre, y ya parece que como que es un perfil que... Es que lo persiguen esas cosas. Hay gente con mala suerte entonces. Mala suerte. Él tiene mala suerte. Sí, yo creo que tiene mala Sí, suerte. Todo lo malo me lo pegan a mí. Eso va con él. Él es un hombre con mucha mala suerte entonces, un personaje de Luisito Martí. Pero el día del episodio del pulso político fue el sábado. Ahí se produjo una situación en la cual los diputados oficialistas estaban todos en bloque para aprobar la agenda, que fue lo que no se pudo hacer el viernes. Porque Botello fue un episodio de menor en la entrada, quiso entrar con una pancarta y al final se vio en un forcejeo con unos guardias de seguridad. Pero lo que sucedió políticamente el viernes fue que la oposición conjunta, totalmente unificada, impidió la aprobación del orden del día. Al no poderse conocer el orden del día y colocar en agenda el punto con el conocimiento de la ley de declaratoria de estado de emergencia, entonces se propuso la sesión para el día siguiente, el sábado. El sábado sí se aprobó la agenda y se aprobó la agenda con los votos de los congresistas de la Fuerza del Pueblo, Hilda Moronta y Mariano Montero, y los congresistas del Partido Liberal Reformista de Amable Aristi Castro, Rudy Hidalgo, Saulo Sierra y Guido Cabrera. El movimiento de esos 5 diputados que el día anterior habían votado o no habían votado por la aprobación del orden del día y sí lo hicieron el sábado, provocó que, aprobado el orden del día, ya había posibilidad entonces de conocer en votación la decisión que habían adoptado anteriormente los senadores del extender por 25 días el estado de emergencia. Ahí se produjo un escarceo, muchas discusiones, Pacheco con el presidente de la Cámara de Diputados Camacho, hubo mucha tensión porque se entendía que se había producido, bueno, hubo acusaciones de cualquier naturaleza, se dijo de todo. Hubo un momento en el cual tanto Yomaira Medina, primero Máximo Castro Silverio, que es el diputado senior, el más veterano de todos los diputados, Máximo debe tener ahí 40 años o más posiblemente, y Yomaira Medina posteriormente intervinieron y se dieron las condiciones para un cuarto intermedio, donde fueron entonces a pactar, y de allá llegó el pacto con la extensión por 12 días. Creo que fue lo mejor. Yo pienso que buena parte del país respiró cuando se produjo este acuerdo. Creo que había una apuesta política muy fuerte de lado y lado, y de lado y lado me refiero de la oposición y del gobierno. La oposición corría un alto riesgo político si no se creaban las condiciones para la declaratoria de un estado de emergencia que le permitiera al gobierno manejar esta situación de la desescalada, controlarla, y el gobierno se arriesgaba también si no conseguía la votación, bueno, perder el control de un proceso que hasta ahora ha llevado bien y que le ha dado réditos importantes políticamente. O sea, la gente en sentido general valora positivamente el manejo del gobierno de la pandemia, y si no tiene esos elementos para manejarlo, bueno, pues se arriesga entonces a que haya también una percepción diferente si las cosas comienzan a verse diferente. Al final hubo muchas presiones de las asociaciones empresariales, gente que sabe, que reconoce que si bien el país va poco a poco a la normalidad, debemos seguir avanzando en esa dirección, no debemos soltar ni dejar de perder el rigor de este proceso
con el riesgo de que volvamos hacia atrás y entonces ya tendremos una profundización de las preocupaciones económicas que tenemos de cara al futuro. Entonces todo eso se dio y se dieron las condiciones para que al final se aprobara por 12 días esta extensión del estado de emergencia. Creo que estamos hablando, porque hoy se conocerá en el Senado, Sí. el presidente podrá promulgarlo, si no hoy, mañana, no creo que dé tiempo hoy, en lo que Secretaría llega, lo promulga mañana, mañana día 2, estamos hablando de que posiblemente el estado de emergencia llegue al 14 o al 15 de junio, 14 es sábado, Creo que hoy que vence, 15 es domingo, hoy debe producirse hoy, porque hoy día primero. vence, pero si lo promulga mañana, entra en efecto inmediato. Inmediato, exacto. Día 2. El día 2. O tal vez te dejan el día 2 de que se hagan el loco y entra el día 3 para que le dure hasta el día 15 o hasta el día 14. O sea, la idea parecería, porque sí luce difícil que haya otra extensión a partir de esta. Ya es difícil. Porque ya estamos hablando de 20 días de las elecciones. Estaremos hablando ya cuando esto se venza, 3 semanas de las elecciones, ya sí es verdad que en sentido general, salvo que haya una situación inesperada e indeseada por todos, que sea una vuelta atrás en la situación de la pandemia, no debería ya producirse otra extensión del estado de emergencia. Entonces, la idea sería que esto llegara al 14 o al 15 de junio, ese fin de semana, y ya a partir de ahí, las siguientes 3 semanas antes de las elecciones, ya sería una situación diferente donde no habría toque de queda y ya habría un nivel mayor de desescalada en lo que se ha montado hasta ahora en este proceso de restricciones. Así que este es el escenario que tenemos hasta hoy. Interesante lo que políticamente sucedió en la Cámara de Diputados del fin de semana. Se habló de que se habían expulsado a los 2 diputados de la Fuerza del Pueblo. Sí. Luego creo que Henry Merán aclaró que no, que están todos ahí todavía, que no se ha expulsado a nadie. Pero se dio la información. Se dio la información Circuló. el viernes, cuando no se pudo, que ya se había mostrado el interés de esos 2 diputados de la Fuerza del Pueblo de votar por la petición del Ejecutivo, que era en principio lo que se iba a aprobar el viernes eran los 25 días. La idea era o los 25 días o nada, para que el tema no volviera al Senado de la República y se quedara ahí. Sin embargo, no fue posible al final, pero ya desde el mismo viernes se conocía que 2 diputados de la Fuerza del Pueblo iban a votar en la dirección que quería el Palacio, que era lo que se manejaba, en la dirección que quería el Palacio. Y esos 2 diputados fueron expulsados. Se anunció el viernes ahí en la Cámara de Diputados. En la misma Cámara se anunciaba su expulsión. ¿Qué pasa? Henry Merán después explicó, hoy está en la prensa, la gente lo puede ver hoy en la mañana, que no, que de lo que se trataba era de que la Fuerza del Pueblo conocía que al gobierno no le interesaba la aprobación de la extensión del periodo de emergencia, porque el gobierno quería atribuirle culpa de lo que pudiera presentarse a la oposición y que de todos modos el gobierno iba a hacer lo que hacía, según la versión de Henry Merán, y que ellos decidieron entonces la aprobación por eso. El discurso de Henry Merán justificó la participación de 2 diputados, pero llamó la atención que solo fueran 2, y no que fuera una decisión unánime como bloque de la Fuerza del Pueblo diciendo nos conviene inteligentemente aprobar este proyecto por una decisión política de nosotros como Fuerza del Pueblo, pero no fue eso lo que ocurrió. Por eso llamó la atención y mucha gente se confundió cuando se esparció la versión que yo recibí temprano el viernes en la tarde de que se estaban expulsando a 2 diputados de la Fuerza del Pueblo porque habían coincidido con la voluntad del Palacio para aprobar el periodo de declaratoria de emergencia. La aclaración es interesante porque ya eso deja libre de culpa a esos 2 ciudadanos que están ahí en la Cámara de Diputados. Pienso que la segunda fase de la lucha contra el coronavirus coincide con la última fase de campaña con mira a las elecciones dentro de 34 días, el 5 de julio. O sea, van pareja en el tiempo. Y que no hay campaña. Sí, y pienso que a partir de hoy, ya comenzando el mes de junio, los candidatos y los partidos habrán de apurar el paso. Bueno, ya usted habla de lo que es la fase de desescalada, Sí. de la fase, ¿verdad? Ya el miércoles se cumple el término que se dispuso para la primera fase. La primera fase. O sea que se entiende que a partir de miércoles o jueves estaremos hablando de una segunda fase de desescalada. La verdad es que
Yo estuve en el interior el sábado y salvo algún tipo, ¿verdad?, de moderación en la cantidad de vehículos, no es lo mismo de siempre. Un fin de semana de madre, un sábado la ciudad hubiera estado totalmente colapsada. Pero yo fue muy poca cosa lo que no vi que estaba funcionando. No, todo. Y la cantidad de vehículos que había, No, enorme. Y el comercio en sentido general está activado pero full. El fin de semana hubo ventas menores que años anteriores, ¿verdad? Pero los comerciantes vendieron muchísimo. Sí. Y estaban los comercios abiertos y las plazas comerciales, la gente en la calle. Yo, la verdad que creo que la desescalada de República Dominicana va un poquito más rápido, tal vez, de la cuenta. No sé qué elementos nuevos se incluirán a partir de ahora, porque recuérdese que en República Dominicana un elemento diferenciador de otras desescaladas es que aquí no se ha hecho por sector, sino por categoría de empresa. Sí. Aquí abrieron todas. Todas. Simplemente depende del tamaño, usted puede llevar X porcentaje de su personal. A partir de ahora, un elemento importante a tomar en cuenta será que las empresas grandes podrán llevar hasta la mitad de su personal, según lo que se anunció. 50%, otras 30%. Eso no se puede hacer si no hay transporte público. Ya de forma más masiva. Ahora mismo en el transporte urbano, yo sé que hay vehículos que se están moviendo, pero con 3 personas dentro. Sí. Han subido los pasajes, se han encarecido los pasajes de las personas. Entonces hay que buscar algún tipo de solución también a eso, porque la gente no va a poder llegar a su trabajo si no hay transporte público. Entonces son elementos que yo creo que algunos están bajo control, otros no están tan controlados. Y hasta ahora los datos estadísticos van bien. Yo lo di seguimiento, como todo el país, ¿verdad?, lo que dice el Boletín Epidemiológico de Salud Pública, y usted sigue viendo patrones de letalidad o estables o hacia la baja. Sigue viendo una cantidad de recuperados importantes que supera los casos activos. Sigue viendo un nivel de contagio que es relativamente igual o menor. Suben las cantidades en la medida que se hacen más o menos pruebas, pero las pruebas están estabilizadas entre 1.500 y 2.500, más o menos en ese rango. Y usted, cuando toma los porcentajes de personas contagiadas sobre la base de la cantidad de pruebas hechas, de casos nuevos, sobre las pruebas hechas, el porcentaje es prácticamente el mismo. Entonces, uno ve las estadísticas y las cosas continúan más o menos igual, a pesar de que los últimos 10 días no ha sido ni remotamente similar la cantidad de movimientos que ha habido y el propio distanciamiento físico o social que deben tener las personas. Sin embargo, las estadísticas se mantienen similares. Vamos a ver qué sucede. Decía que este fin de semana era importante, lo decía al principio de semana, para ver qué sucede con la cantidad de contagios que se puedan dar. Se dio el fin de semana, hubo mucho movimiento. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero sería importante que por cualquier razón, sea científica o divina, que las cosas estén controladas en nuestro país, ojalá y continúen así para poder entonces ir llevando estas fases de desescalamiento una a una de forma eficiente. Ya miércoles, creo, debería estar el gobierno anunciando cómo serán las circunstancias en que se dará esa nueva fase de desescalada que ya permitirá una mayor apertura de la economía. Creo que hay sectores que se integran, no recuerdo cuáles son, pero bueno, entiendo que Montalvo en su momento como coordinador de la Comisión Sí, de lo anunciará. Perdón, Freddy, en la evaluación que hacía ayer la Organización Mundial de la Salud, advertía nuevamente a los ciudadanos del mundo que ojo con lo de la reapertura que se está llevando a cabo, que es muy bien, pero que ojo por la posibilidad alta de rebrote que se produce en cada sociedad que reabre. Ojo con eso. Sí, mire,